Cuando ponemos Cristo, es la gracia de Dios. Yo quiero estar en control. Esto es lo que ¿Cómo el podemos diablo quiere. entender la palabra de Dios? Es una pregunta que mucha gente tiene. Hay mucha gente que dice, puedo leer la Biblia, pero no puedo entenderla. ¿Y cómo podemos entender la palabra de Dios? En el último mensaje enseñé sobre el Espíritu Santo, que sin el Espíritu Santo no podemos entender. El Espíritu Santo nos enseña cómo podemos entender la palabra de Dios. Pero no solamente necesitamos el Espíritu Santo, también debemos estudiar. Si no vamos a estudiar, no vamos a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo enseña, pero todavía debemos estudiar la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice procura o estudiar. Debemos estudiar la palabra de Dios con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En inglés dice, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Debemos dividir correctamente porque hay muchos temas, muchas diferentes partes de la Biblia y debemos dividirla correctamente. Y por eso debemos estudiar. La Biblia abarca muchos temas. Debemos estudiarlos para poder dividirlos correctamente. Por ejemplo, la ley y la gracia. Deben separarse para que uno los entiende específicamente y correctamente. Otro ejemplo, la salvación y el servicio a Dios. No son los dos. No son lo mismo, y cuando se mezclan hay confusión en ambos. No se pueden mezclar, pero ambos son enseñados juntamente en muchos pasajes en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos estudiar. Hay dos propósitos para estudiar la palabra de Dios. Estar aprobado ante Dios y testificar ante los hombres. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Primero es para estar aprobado ante de Dios. Y número 2 es testificar ante los hombres. Dice en 1 de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Decirle a la gente la Biblia dice no es suficiente. Debemos mostrarles en las Escrituras, y para eso debemos estudiar. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hoy hay en vosotros. Segundo de Pedro
1 versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este pasaje habla sobre cuando Pedro, Santiago y Juan estaban con Jesús en el monte, donde se transformó en su gloria, como una luz celestial, y escucharon la voz del Padre, de Dios en el cielo. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice en versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, esto es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿De qué está hablando? La palabra de Dios no cambia. Es preservada por Dios. Y es por lo tanto un testimonio más seguro de que un testigo ocular. Más seguro, porque no cambia. Pablo, Santiago y Juan estaban con Cristo en el monte y pudieron ver todo que pasó y tenían un testimonio. Y Pablo dice, tenemos también la palabra profecía más segura. Porque no cambia. Un testimonio puede cambiar, pero la palabra no cambia. Y dice, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que debemos estudiar la palabra de Dios. Y dice en versículo 20, entendiendo primero primero esto, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. ¿De qué está hablando? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca debemos tomar un parte de la Biblia, una palabra, un versículo, un pasaje y interpretarla separada del resto de la Biblia. Siempre debe estar en el contexto de la totalidad. Siempre debemos poner cada verbo, cada versículo, cada pasaje debemos en contexto de la Biblia completa, porque es
una Biblia, un mensaje. Todo es de Dios. Dice en versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es un libro de hombre. No es de muchos hombres. Es de Dios. Es un libro, un mensaje. Y es de Dios. No es por voluntad humana, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó a los hombres. Los movió en su voluntad por su Espíritu Santo y escribieron su palabra. Pero eso no hay, por eso no hay contradicciones. Es un autor, pero muchos escritores. Y por eso debemos estudiar. El estudio es más que simplemente recopilar información. Es buscando la verdad con sus hechos. Hay personas que leen mucho y tienen mucha información, pero no tienen todos los hechos. Una persona puede conocer muy bien la información registrada en la Biblia, pero no la doctrina, los principios y la verdad. Una persona podía conocer todos los detalles de la vida de David, pero no entender su propósito y cómo su historia en la Biblia encaja en el establecimiento de la fe. Para eso una persona debe estudiar las Escrituras. No hay ningún pensamiento o ideas individual en las Escrituras. Todos están interrelacionados, a todos se apoyan unos a otros. Todos hacen parte de la historia, de un plan, de una verdad. Segundo Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. No debemos interpretar ningún versículo, ninguna frase, ningún pensamiento, ninguna doctrina separada del resto. Para que una persona interprete una parte de la Biblia, debe entender cómo está relacionado con el resto de la Biblia. A ninguna otra persona, aparte de Dios, le permitió tomar el control en ningún momento durante el escribiendo de las Escrituras. Cada persona fue guiada por el Espíritu Santo mientras le escribía lo que el Espíritu Santo le había dado. Las verdades en las Escrituras se extienden en el contexto de toda la Biblia. A menudo no se ven completamente en un versículo o pasaje. Para llegar a conocer realmente lo que la Biblia dice sobre un tema específico, uno debe estudiar este tema en toda la Biblia. Segundo Pedro dice, 1:5-20 dice, no hay interpretación privada. Ningún versículo o pasaje puede ser interpretado sin el contexto de otras escrituras. Sin estudio, es fácil sacar las cosas de contexto. La Biblia dice, con propósito dividir la palabra de la verdad, las doctrinas, las verdades
y los temas deben separarse y dividirse correctamente. Dice en 1 de Juan 5, versículo 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Qué es un testimonio? O como dice en inglés, record. Es una lista de hechos relacionados entre sí. Es establecido sobre hechos, una verdad sobre otra verdad, una realidad sobre otra realidad. Colocar una mentira entre 2 verdades o hechos destruye el record, el testimonio. Al estudiar las Escrituras, no solo descubrimos los hechos, sino cómo encajan y se apoyan mutuamente para obtener los resultados finales. Para entender el record, lo que exactamente pasó y qué significa. Dios en este capítulo nos da el resultado final del testimonio, pero debemos estudiar los hechos si queremos entender en detalle y recibir las bendiciones y beneficios. Dice en versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuáles son algunos datos hechos acerca de Jesucristo? Él y el Padre son uno. Juan 10:30. Nació de una virgen. Isaías 9:6. Nunca pecó. Segundo Corintios 5:21. Él es el Cristo, el Mesías. Juan 1:41. Él es el Salvador del mundo. Juan 4:14. Él es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Los hechos de Cristo. Debemos estudiar qué dice la palabra sobre Cristo. En versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice, estas cosas os es escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios está hablando la verdad? Debemos estudiar la palabra de Dios y podemos ver que todo es correcto, que Cristo es el Salvador, que Cristo es, que hay salvación en Cristo. El testimonio de Dios dice que en Cristo hay vida eterna. ¿Y cómo podemos saber que es verdad? Debemos estudiar porque está explicado en toda la Biblia. ¿Cómo podemos estudiar? Hay 3 cosas que son muy importantes. Número 1. ¿Qué dice el contexto?
Por ejemplo, Juan 3:16, el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que dice el versículo. Pero, ¿qué dice el contexto? ¿Qué dice el capítulo? ¿Qué dice el libro de Juan? Debemos estudiar. Pero ¿qué dice el capítulo? ¿Qué dice la libre de Juan? Solamente usar un versículo no es bueno. ¿Qué dice el contexto? Así podemos estudiar. ¿Qué dice el contexto? Número 2, ¿qué dice toda la Biblia con respecto a este tema específico? Por ejemplo, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios sobre gracia y fe? Debemos estudiar qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la fe? Cuando podemos entender la gracia y la fe, podemos entender más la salvación. Por eso debemos estudiar, no solamente tomar un versículo, pero estudiar. ¿Qué dice la Biblia en total sobre este tema? Número 3. ¿Qué significa la palabra específica? ¿Cuál era la palabra original en el idioma original? ¿Y cómo se usa esa palabra en toda la Biblia? ¿Cómo se usa en toda la Biblia? La palabra específica. ¿Qué significa y cómo se usa en toda la Biblia? Debemos estudiar. El estudio requiere trabajo y tiempo, porque uno puede tomar mucho tiempo simplemente persiguiendo un hecho individual, verdad o principio. Pero a medida que uno descubre algo, se abre la puerta a otro hecho. Y a medida que uno llega a saber más y más, hay muchas cosas se unen entre sí y la comprensión aumenta. La comprensión aumenta. Debemos empezar a estudiar la palabra de Dios. Es bueno leer. Es lleno de información. Pero para entender la información, no solamente tener la información, pero entender la información. Primeramente, debemos tener el Espíritu Santo, debemos ser nacidos por el Espíritu Santo y crecer en el Espíritu Santo. Y segundo, debemos estudiar. Gracias, Dios les bendiga. Solo Dios es digno del trono universal, que todo